Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar con el doctor Guillermo Moreno. Temas variados, desde asuntos judiciales, la justicia independiente en República Dominicana, aspectos económicos, hasta el proceso de endeudamiento del gobierno de Luis Abinader. Esto y mucho más, Hechos y Opiniones, ahora. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Señores, continuando con la producción de este programa semanal, hoy conversamos con una persona de la casa, una persona amiga, una persona con la que tenemos vínculos que van más allá de la amistad por nuestras coincidencias respecto a qué destino debe tomar República Dominicana y la necesidad de hacer cambios trascendentes que beneficien a las grandes mayorías nuestras. Hoy nos visita el doctor Guillermo Moreno. Doctor, placer inmenso tenerle aquí. Bueno, el placer es mío, no solamente por compartir con tu público, sino también y especialmente por compartir contigo, que nos unen tantos lazos. Sí. Y tenemos una historia común. Claro. Recuerdo cuando se estaba trabajando aquel proyecto de en el 2001, 2002, que sacamos una propaganda que decía hacia un mejor país, que teníamos el evento en el Bronx Community College, ¿te acuerdas? Sí. Que el FBI fue y nos dijo, tiene que cambiarle, la consigna era, hay que darle un nuevo rumbo al país. Sí. Y de acuerdo que la gente de la seguridad norteamericana nos dijeron, tienen que cambiarle el nombre a ese evento, porque eso está raro. Es un nuevo rumbo. Sí, hay que cambiar el rumbo del país. No, ¿a cuál país? ¿A República Dominicana? Pues póngalo ahí. Sí. Eso fue en el 2002. Porque era genérico. No, y además porque acabamos de pasar los hechos del 2001. Sí, tienes razón, sí. Entonces en el 2002 nos dijeron, corrijan eso. Sí, mira qué interesante. Yo lo había olvidado eso. Sí, eso fue una conferencia que se tuvo en el Hostos Community College, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Perfecto. Perfectamente. Guillermo, tenemos que pasar revista. Vamos a ver. Tenemos que ver diferentes situaciones que han pasado en estos años y tenemos que hacer una evaluación del famoso cambio. Sí, claro. Empecemos por el aspecto que tú más manejas. Bueno, manejas muchos aspectos, pero que por tu condición de abogado y tu condición de ex fiscal del distrito, me imagino que tendrás alguna opinión respecto a lo que sucede hoy con la famosa justicia independiente y con estos sonadísimos casos de corrupción que están sometidos en justicia y que ya hace 2 años y la gente un poco se desespera porque entiende que no hay resultados. Tu valoración respecto a eso. Y si la población tiene sentido en desesperarse respecto a que ya después de 2 años todavía no hay condenados y más bien están liberando a muchos de los encartados. Mira, lo primero es que no se puede hablar de que en República Dominicana haya una justicia independiente. Sobre todo si pensamos en el ámbito estrictamente judicial, toda vez que nosotros heredamos un aparato judicial que fue conformado a imagen y semejanza del PLD y de los intereses del PLD. Y eso no lo podemos ignorar porque alguna gente cree que porque se ponen están investidos como jueces, son jueces. No, ahí hay muchos políticos, mucha gente que son comisarios políticos de intereses políticos y que están ahí para cumplir funciones políticas en el ámbito judicial. Así como hay médicos que van al Ministerio de Salud a cumplir tareas políticas, bueno, en la justicia hay dirigentes políticos que fueron a cumplir
tareas en el ámbito judicial para garantizar la impunidad. Y una parte de esos jueces permanece ahí. Perdón, Guillermo, para que me agregues. Y además de los jueces, en ese mismo proceso, ¿hay fiscales envueltos? También hubo Ministerio Público que fue nombrado durante esa gestión, que se mantiene y que son leales a los intereses del partido que los nombró. Ahora bien, tengo que aclarar, también hay un estamento de la justicia que son jueces y juezas de carrera por sus méritos y que tienen una trayectoria, y que los abogados lo conocemos y sabemos cuáles son jueces de trayectoria y cuáles son jueces archivistas. Por ejemplo, en la Suprema, durante muchos años, hubo jueces archivistas cuya misión era, llegaba el expediente de Félix Bautista y su misión era tomar ese expediente y después de pasar 3, 4, 10 audiencias, finalmente archivarlo. Bueno, son las situaciones. En ese sentido, por tanto, porque digamos que es independiente, no son independientes. Es una estructura judicial que ha estado carcomida, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que, como todos sabemos, era un dirigente político, un activista político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, incluso que coordinó la campaña de Tommy Galán en San Cristóbal, que estaba luego involucrado en el caso de Odebrecht y que terminó siendo uno de los favorecidos con aquella sentencia. Entonces, por tanto, no nos engañemos. Esa no es una justicia independiente. Esa es una justicia que tiene serios compromisos. No solamente compromisos, y esto es bueno aclararlo, no solamente compromisos con determinadas orientaciones políticas, sino también compromisos corporativos con determinados grupos económicos que también los auspician. Entonces, no nos engañemos. El otro aspecto es la independencia del Ministerio Público, que ha sido una de las banderas del actual presidente de la República. Porque efectivamente, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, el Poder Judicial es independiente, pero el Ministerio Público es un órgano en alguna forma con niveles de subordinación al presidente, al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo. Nosotros creemos en la independencia del Ministerio Público y la hemos defendido como un valor que debe existir en una democracia verdadera. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por independencia del Ministerio Público? No es más que la posibilidad real de que un Ministerio Público tenga plena libertad de perseguir los que violan la ley y al mismo tiempo reunir las pruebas y procesarlos. Llevar el caso, es decir, lo que nosotros llamamos en el argot jurídico investigar y perseguir penalmente. Y que en ese sentido no reciba instrucciones de investígame y no me investigue y persígueme para condenar a aquel. O sea, que la responsabilidad, en este caso, del Ministerio Público, según lo ve Guillermo Moreno, es que aplique la ley sin mirar color, favoritismo, clase social. Eso yo creo en eso y creo que es necesario, porque la administración de justicia no puede estar al servicio de un interés político particular, como no debe estar a un interés exactamente. Ahora bien, ¿qué resulta? ¿Dónde es que está, dónde yo me separo del argumento oficial de la actual gestión? El Poder Ejecutivo tiene que tener una política de lucha contra el crimen, contra la violación de la ley, contra la criminalidad. Recordemos que la corrupción es el crimen de cuello blanco. Correcto. Y así como el Poder Ejecutivo en su política de lucha contra la criminalidad tiene una política contra el narcotráfico,
tiene que tener una política contra la corrupción. Bueno, es que tú y yo sabemos que la política de narcotráfico que hemos aplicado nosotros ha sido orientada esencialmente por la Embajada norteamericana y más que una visión de Estado es un asunto de fuerza mayor. Bien, pero tiene una política. Esa es una política que tiene definida, incluso tiene una agencia ejecutiva, que es la DNCD, que la ejecuta. Ahora bien, esa política tiene unos lineamientos X, que pues no vamos a analizarlo, tiene unos lineamientos. Asimismo, el Poder Ejecutivo tiene que tener un planteamiento de lucha integral contra la corrupción, que implica, primero, la transparencia hacia adentro, para evitar que los funcionarios actuales roben, se apropien de recursos, tengan conflictos de intereses, cosas de ese tipo, administren correctamente, no dilapiden los recursos. En segundo lugar, tiene que abarcar todos los casos de corrupción abiertos. Una de las fallas que ha tenido este gobierno en materia de lucha contra la corrupción es que el Ministerio Público se ha aparcado exclusivamente en el entorno del expresidente Danilo Medina. Y yo digo, qué bien, hay que hacerlo, porque lo que se ha descubierto ahí es una cloaca. Y lo que falta. ¿Verdad? Ahora, la corrupción, no solamente destapemos la cloaca de Danilo Medina, la cloaca de corrupción y la de Leonel. Porque si esa cloaca estaba en estado de podredumbre, la otra estaba en putrefacción total, porque fueron 3 gobiernos medularmente corruptos. Y en ese contexto, el Ministerio Público se aparcó solamente en el entorno de Danilo Medina, pero no ha mirado hacia otro lado, ha mirado hacia otro lado en los casos de esos gobiernos. Y incluso como a ellos les gusta mucho el concepto de las operaciones marinas, yo he pedido que estoy buscando el proceso para la caza del león marino. Oh, está interesante. Sí, porque hay un león marino. Sí lo hay, existe. Entonces vamos a hacer vamos a la caza del león marino. Pero Guillermo, conectando una cosa con la otra, ¿tú crees que la actual Procuraduría General de la República, con doña Miriam, con Jenny Berenice y con Camacho, es suficiente para poder abordar todos los casos de corrupción que están pendientes? ¿No harían falta más fiscales en esa misma dirección que pueda permitir, con mayor personal, abordar de manera más eficiente esos procesos? Pero tú has dado en el clavo, en lo que yo quiero plantear. Si efectivamente el gobierno tuviera una política integral de la lucha contra la corrupción, hubiera dicho, tenemos para investigar los niveles de corrupción, tenemos una insuficiencia de personal técnico, de personal capacitado, vamos a proveerlo al Ministerio Público, que necesita no solamente abogados, necesita contadores para hacer auditoría, necesita investigadores, etcétera, etcétera. Vamos a proveerlo porque lo que la sociedad quiere, por la que la sociedad eligió este gobierno, fue en gran medida por el compromiso de enfrentar la corrupción y acabar la impunidad. Entonces no es excusa que resulte que yo solo investigo una parte porque no tengo suficientes fiscales. Bueno, pero si algo ha pasado es que ha aumentado la nómina pública. Correcto. Entonces pero vamos a aumentarlo en algo que es tan beneficioso, no solamente porque es algo que el pueblo aspira y ha aspirado, sino algo más importante, y es por el bien que eso le hace a la democracia. Nosotros, ¿qué está pasando? Entre otras cosas, que hay gente con una cola de corrupción tan larga que no puede sentarse en una mesa, sino tiene que subir los pies, porque si no se pisa la cola de tan larga que es,
y sin embargo están viviendo procesos de reciclaje. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque precisamente el no hacer las investigaciones que tenemos que hacer, el no disponer del personal que tenemos que disponer para que haga la investigación, entonces está en alguna forma echando en el saco del olvido casos que están ahí. Y el otro elemento es... Pero antes del otro elemento, pero además, este elemento, permíteme agregarlo, el hecho de que se aproximan las elecciones el 24 y ya el año próximo es un año en el que los gobiernos que no tienen compromiso serio con procesos como el que tú estableces, no dan un paso más porque no saben a qué acuerdo pueden llegar con terceros vinculados con esos procesos. Yo no quisiera pensar que eso es. O sea, fíjate que te soy muy sincero. No, yo lo sé. O sea, yo no quisiera pensar que esa sea la deriva, porque eso significa otra frustración para nuestra gente, para el pueblo dominicano. O sea, los que marchamos en la Marcha Verde, las movilizaciones que hubo, no solamente contra el caso Odebrecht. Odebrecht fue lo que aglutinó, lo que canalizó, fue el dínamo que nos impulsó la magnitud de ese escándalo. Pero la esperanza de nuestro pueblo es que definitivamente llegara un gobierno que enfrentara la corrupción y que acabara la impunidad. Entonces yo no quisiera pensar que finalmente parte de la tratativa de negociación sea el tema de la corrupción, porque ahí no debe haber negociación de ningún tipo. Yo pienso, Guillermo, a partir de tu reflexión que comparto, que toda acción política orientada a combatir la corrupción se debe manifestar de manera concreta en el presupuesto que se le asigne a la Procuraduría, en este caso, para que pueda disponer de suficiente personal como tú estableces y poder dar marcha a sobre todo. Pero te voy a pedir un favor. Pero sobre todo, nada más para puntualizar eso, sobre todo, porque quien dirige eso es Miriam, precisamente, que es confiable, porque si fuera un pasacantando cualquiera, un procurador artificial o procurador artificial, yo no te diría, pero Miriam no. Entonces, dotar al Ministerio Público, a la Procuraduría de los recursos, es una garantía, siendo Miriam la que dirija, de que efectivamente se van a emprender cada uno de esos procesos. Ahora, cuando regresemos, háblanos de qué ha pasado con el presupuesto de la justicia para el 2023. Ya regresamos. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Regresamos con su programa semanal. Conversamos con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, pero que este programa quiere aprovechar al máximo sus conocimientos sobre asuntos de derecho, su condición de ex fiscal, para evaluar algunos aspectos dominicanos que a todos como sociedad nos preocupan. Antes de la pausa, Guillermo, hablábamos de hasta dónde este gobierno está traduciendo esa supuesta voluntad de combatir la corrupción, manteniendo el mismo presupuesto o aumentando el presupuesto de la justicia para que tengan un trabajo más eficiente. ¿Qué ha pasado con el presupuesto del 2023? Bueno, hay un reclamo por parte del Poder Judicial como también por parte del Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, porque una de las señalamientos que ha hecho la propia Procuraduría General de la República, en la voz de Miriam Germán,
es que necesita de mucho mayor personal para poder abordar los casos de corrupción, no solamente los que está investigando actualmente, sino que hay más de 200 casos varados en el PETCA, que finalmente todos sabemos cuál va a ser el resultado, la prescripción. Ahí está Bellas Artes, ahí que fue un desastre lo que se hizo ahí. Ahí están los casos también de los parqueos de la UAS, para mencionarte. En donde se invirtieron $1.000 millones de pesos del momento. A eso tú le añades los casos del malecón de Nagua. Es decir, son decenas y decenas los casos que están en el PETCA. Y debo señalarte que los casos que llegan al PETCA, que llegaron al PETCA, representa menos de un 10% de los casos de corrupción, porque se cometen muchos actos de corrupción que nadie se entera y no hay denuncia. Después hay otra se parte, consideran pecatas minutas respecto y se a dejan otros pasar. El segundo, entonces aparecen los casos que se denuncian, pero que no se formula formalmente una denuncia. Y luego entonces está de esos que ya se formula denuncia, de los que el PETCA abre una investigación. Y de eso entonces, en su mayoría, terminan o siendo archivados o en prescripción. Por eso es que en la República Dominicana ha sido y sigue siendo, y eso es lo lamentable, un paraíso de impunidad. El mejor aliado que tiene el corrupto dominicano es la impunidad. Por eso lo hacen con tanta Por eso es un gran brutalidad. estímulo, por eso es un estímulo. O sea, sabe que es muy difícil que le investiguen, saben que es muy difícil que le juzguen, sabe que es muy difícil que le condenen y sabe que es muy difícil que aún le condenen, termine pisando un recinto carcelario. Y eso es tan grande, Guillermo, que ni siquiera cuidan las formas. Presumen de lo mal habido, lo presumen como un orgullo. Lo exhiben, ¿Sí? Porque incluso se ha convertido en el país, con todos estos corruptos y políticos corruptos y empresarios corruptos, en un modelo de éxito. Es decir, yo salí con una industria, salí con un buen vehículo, salí con un buen apartamento, entonces yo soy un hombre exitoso, yo soy una mujer exitosa, porque finalmente poco importa el origen, lo que importa es el mostrar que tuve una función y fui un triunfador. En realidad no fue un triunfador, claro, fue un ladrón. Claro. La palabra es un ladrón, y sobre todo de recursos públicos, que es el ladrón peor, el de recursos públicos. ¿Tú sabes por qué? Todo acto de apropiación, en principio, es malo, pero el que se apropia de una cartera afecta el interés individual del dueño de la cartera. Correcto. Eventualmente con esa cartera iban a comprar algo para la familia. Bueno, afectó a esa familia. Pero el ladrón de recursos públicos afecta a la sociedad, afecta a la educación, afecta a la salud, afecta el transporte, afecta a la seguridad. Es decir, tiene una dimensión social impacta toda la sociedad. Que impacta a toda la sociedad. Por eso entonces debe ser la sanción más dura, debe ser aquella que se le aplique al ladrón de recursos públicos. Una cosa que aprendí. Que no me gusta incluso decirle corrupto, porque eso es dulcificar, entre intelectuales y dulcificar. Ladrón. Porque ¿por qué decir al que se roba el pollo ladrón y al que se roba 1 millón decirle corrupto? No, ladrón. A propósito de corrupción y de procesos que debemos vigilar, acaba de denunciarse que el ministro de Viviendas de República Dominicana participó en una licitación y la ganó, una empresa suya la ganó, en una licitación pública, y eso ha generado mucho ruido en el sector judicial, etcétera, porque se supone que una persona no puede ser juez y parte. ¿Tú conoces algo de ese caso? No, realmente no conozco en detalle el caso, pero tiene que ser investigado. Incluso debo señalar
que el senador Antonio Tavera, de la provincia de Santo Domingo, que es uno de los senadores que prestigia la legislación, renunció al barrilito, igual que, que también Pedro Martínez de Alianza País, como también lo hizo Fidelio, el comandante Fidelio de Alianza País cuando fue también diputado. Antonio Taveras tiene precisamente un proyecto de ley que es de conflicto de intereses, que es una ley que precisamente establece una serie de criterios y una serie de parámetros para que un funcionario público no tenga mezcolanza, no se mezcle la función que realiza y los negocios y los intereses del Estado. Y es una ley que tiene que, así como él defendió todo lo relativo a la ley de extinción de dominio, que es una ley que tiene como objetivo recuperar lo robado, porque eso es lo que es la ley de extinción de dominio. Es recuperar lo robado. Esta ley precisamente viene a establecer una regulación para evitar ese tipo de conflicto de intereses. Yo espero que esa investigación se haga, que sea denunciado. No conozco en detalle, esa es la realidad. En todo este asunto del viaje, claro. No le pude profundizar, pero tiene que ser investigado. Y quisiera que sea una investigación que le dé una satisfacción a la sociedad, porque una de las quejas que tiene la sociedad respecto de este gobierno es que, si bien es cierto, porque cada cosa debe ser dicha, que en la mayoría de los casos en que ha habido denuncia de corrupción, ha habido una reacción, pero se ha quedado en la destitución. Y no es suficiente la destitución. La sociedad debe recibir una satisfacción de si una persona es denunciada por corrupción, si además de destituirle, si fuera el caso, tiene que decírsela a la sociedad: investigamos, no había pruebas o había pruebas. Incluso el más interesado debiera ser el involucrado, el señalado, claro. Porque va a quedar para toda la vida marcado como te destituyeron por corrupto. Algo había. A excepción del caso de la lotería, que sí se procesó sí, correcto. Y se ha seguido. En los otros casos ha operado una destitución, un traslado, pero no ha operado una investigación. Y esa es una gran debilidad de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y en este caso, donde hay este conflicto, o según se describe, un posible conflicto de intereses muy marcado, tiene que dársele una satisfacción a la sociedad. Incluso en favor del mismo gobierno. Pero claro, aclarar eso. Está de por medio el gobierno y el propio funcionario. Claro. ¿Cómo hay que aclarar eso? Claro. Hablemos de política económica, Guillermo. Hemos tenido 2 años de pandemia, prácticamente 3. El gobierno dominicano de Luis Abinader ha estado encaminado a un endeudamiento increíble en el país, y últimamente hemos tenido un proceso inflacionario bastante complicado. ¿Cómo tú ves la política económica de este gobierno? Y frente al asunto del endeudamiento, ¿cuál es tu punto? Sí, mira, vamos a empezar por lo primero. El modelo que ha seguido Luis Abinader en mucha medida reproduce lo que hemos tenido, que es un modelo de corte neoliberal. Y ese modelo neoliberal tiene una característica, y es que se produce crecimiento, todos los años se exhibe crecimiento, pero no hay desarrollo. No hay distribución. No hay distribución, porque no hay distribución. Y en realidad el crecimiento no es más que cuánto se concentró más la riqueza. Es decir, este año creció un 5%, sí, pero lo que significa es que el que ya era rico fue un 5% más rico. Eso es lo que significa en el modelo neoliberal, porque es un modelo que tiende al monopolio, a la concentración de la riqueza. Entonces la riqueza va, como si fuera un imán, va a las mismas manos, y no se produce una distribución cada vez más equitativa. Para completar eso que tú dices, en Nueva York, particularmente en Nueva York, las empresas más ricas
duplicaron sus riquezas solamente en el periodo de la pandemia, para darte una idea de qué tan concentrador es el modelo. Bueno, entonces, sin embargo, tú ves que en el país el salario se ha deprimido. El salario real. El salario real y el que tiene salario. Y el que tiene salario. El que tiene salario. Imagínate, el que no tiene salario, no se le deprimió el salario, se murió. O sea, porque no tiene salario. Y incluso es un sistema tan injusto. Es tan injusto. Es tan despreciable. Desigual. Sí. Que fíjate que son incapaces de hacer una indexación con el nivel de inflación. Mira, no hay que aumentar, no, está bien, nosotros exigimos, queremos que haya un aumento de salario, muy bien, pero debiera establecerse por un tema de justicia mínima. Óyeme, el Banco Central te está diciendo, mira, aumentó un 8% la inflación, es decir, todo se encareció un 8%. Yo recibo un salario de 30,000 pesos. Por tanto, yo tengo un 8% menos de poder adquisitivo. Vamos a indexarlo para que por lo menos este sujeto, en una economía que creció un 5%, por lo menos mantenga su nivel de vida. La misma capacidad de compra. La misma capacidad de compra. Vamos a indexarlo. No. Se concentra ese 5% del crecimiento y tú te empobreces más. Porque si yo el año pasado con 30,000 pesos podía comprar y ahora tengo ese 30,000 pesos, tienen un 8% de menos poder adquisitivo, yo me empobrecí. Claro. Compraré menos. Entonces, mientras que el otro se enriqueció más. Fíjate qué injusto es ese modelo. Entonces, otro elemento importante. Crecemos, ¿verdad? Pero inexplicablemente nos endeudamos. Imagínate para qué. Esa dicotomía. Sí, entonces eso te da a ti una idea de la falsedad del modelo. De que es toda una pantalla. Es como que tú me digas a mí que tú te han mejorado. Yo tengo vivo en un mejor apartamento, más caro. Pero ¿cómo lo pagas? No, yo tomé préstamo. O sea, que yo me estoy mintiendo a mí mismo. Exactamente. O sea, yo estoy endeudándome cada vez más, aunque estoy aumentando mi nivel de manejo de recursos. Entonces, es falso. Y tú tienes que se mantiene en el déficit fiscal, en la economía, en el país. Todos los años tenemos un presupuesto deficitario y eso implica que entramos en una especie de círculo vicioso con la deuda. Es decir, tomamos deuda para pagar deuda. Eso es así. Es decir, la principal partida del presupuesto dominicano es para pagar deuda. ¿Y cómo lo pagamos? Endeudándonos. Y cada vez nos endeudamos más. Salió recientemente una estadística de una institución privada que llama, creo que CRES. Ok, CRES, sí, correcto. Que sí. Y decía que este gobierno, la deuda consolidada de este gobierno es de 23,000 millones de pesos. Tanto el déficit de dólares. Fíjate que estamos hablando de la deuda pública, porque hay un déficit cuasi fiscal que se paga, que es deuda pública, y la deuda privada. Entonces, cuando se suma, se habla de 23,000 millones. Para que tengamos una idea del nivel de endeudamiento de este gobierno. En 2 años. En 2 años. Les voy a decir lo siguiente. Miren, del año 2012 al 2020, que fue el gobierno de Danilo Medina tomó 30,000 millones de pesos prestados. En 8 años. Y pasó la deuda, que era de 17,000 millones, pasó a 47,000 millones de dólares. Eso representaba cerca de un 50% del Producto Interno Bruto. Correcto. Ahora bien, este gobierno, de acuerdo a esos datos del CRES,
ha tomado 23.000 millones. Es decir, que pasamos de 47.000 a 70.000 millones de dólares, que ya representa cerca de un 60% del Producto Interno Bruto, o más del 60% del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando en 2 años y medio. Es decir, que si él sigue con este ritmo, vamos a terminar posiblemente en unos 40.000 millones de dólares de deuda solo de este gobierno, y pasaremos a cerca de 90.000, a una deuda pública de cerca de 90.000 millones de dólares. Es decir, estamos en una carrera de endeudamiento que pone en peligro la propia soberanía y la propia independencia y la propia estabilidad del país. Y cuando nos preguntamos, oye, ¿y para qué ese endeudamiento? Para seguir tomando más préstamos, para seguir cubriendo déficit fiscal. Sobre todo cuando esto se produce en medio de un contexto de reelección, porque ese es el otro elemento. Yo quiero, Guillermo, tocar 2 temas más contigo. Lo que tiene que ver con las ARF y las AFP, y hasta dónde aquella consigna de que este es un gobierno de pico y pala que tiene la gente en la calle es adecuado. Pero dímelo después de la pausa. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Señores, conversamos con el doctor Guillermo Moreno, pasando balance a las políticas públicas en República Dominicana. Y antes de la pausa le preguntábamos que ha habido una práctica en el gobierno de Luis Abinader, a propósito del endeudamiento que mencionabas en el pasado bloque, a hacer muchas inauguraciones de obras que se van a iniciar. Y el mote en la calle de este gobierno es que es un gobierno de pico y pala, porque dado muchos primeros picazos, pero todavía no empiezan las inauguraciones. Y tú preguntabas, ¿dónde va el endeudamiento? ¿Qué relación tú ves entre endeudamiento, construcciones públicas? ¿Cómo tú ves ese asunto? Incluso debo decirte que uno de los señalamientos que han revelado los estudios que se hacen del presupuesto es un déficit en la inversión pública y en la inversión social. Yo creo que no solamente el gobierno de Luis Abinader, sino en sentido general nuestro gobierno, o dicho de otra manera, el gobierno de Luis Abinader se montó en el mismo carril de los gobiernos tradicionales dominicanos, que creen que el problema es anunciar obras, dar un Picasso para una nueva obra y no tener un plan nacional de desarrollo de infraestructura en función de objetivos relativos sobre todo a la producción. Es decir, ¿a qué me refiero? Nosotros queremos desarrollar el turismo, el sector turístico en Samaná. Y entonces, o en Pedernales. Entonces vamos a ver qué se necesita en términos de infraestructura en esa zona. Entonces hacemos todo un paquete de obras que hay, que de acueductos, que de carreteras, que espacios públicos, de parques, con todo lo que va a conllevar a hacer de Pedernales, por ejemplo, un polo turístico. Atractivo, que la gente se sienta cómodo. Es decir, con todos los servicios. La infraestructura no puede ser una especie de Santa Claus que va con un saco grande y a medida que va pasando va anunciando nuevas cosas y nuevas promesas que va a hacer y prometiendo presupuestos y entonces sin ningún tipo de racionalidad. O sea, tiene que responder. Por ejemplo, nosotros necesitamos como país, y la pandemia demostró eso, nosotros necesitamos
trabajar el tema de la producción, de un modelo, que es lo que Alianza País plantea, un modelo de desarrollo productivo para el bienestar de la gente, que posibilite el bienestar de la gente, es decir, un modelo de desarrollo productivo compartido, donde no se concentre la riqueza, sino que se distribuya. Entonces, ese modelo productivo implica que nosotros tenemos que incentivar la producción nacional en todas aquellas áreas en que nosotros podamos ser competitivos. Por ejemplo. Es decir, nosotros no podemos, por ejemplo, la agropecuaria. Incluso una de las cosas que demostró la pandemia es que cuando hay pandemias de ese tipo, hay situaciones de ese tipo, cada quien piensa primero en su mercado interno. Correcto. Entonces nosotros no podemos perder en todas aquellas áreas en que podamos tener o totalmente la soberanía alimentaria o parcialmente, no podemos perder esas tierras, esa capacidad productiva, que es lo que ha venido pasando en la República Dominicana. Es decir, hay muchos sectores que se han ido declinando su capacidad productiva y todos sabemos que hay toda una circulación de los campos del país hacia las grandes ciudades y hacia el exterior. Hay quejas de que, por ejemplo, en el Cibao Central, Moca, San Francisco de Macorís, Bonao, tierras productivas que son esenciales para el desarrollo agropecuario se están utilizando, por ejemplo, para construcción. ¿Por qué? Porque no hay, y eso está pendiente, tiene más de 10 años, una ley de ordenamiento territorial, que en cualquier sociedad organizada está determinado en este terreno no es productivo, porque tiene una alta capacidad de producción, aquí no se puede construir. Este terreno hay que protegerlo porque es un área protegida por medio ambiente, por razones del río, de la cuenca, lo que fuera. Este lugar es minero, es decir, como dice la ley, ordenamiento territorial. Clasificar nuestras tierras. Y entonces establecer para qué cada terreno da o debemos explotarle. Entonces eso es, en el caso particular nuestro, son de los grandes retos que tenemos por delante y que no se corresponde con esta visión de Santa Claus de por donde quiera que pasa. Entonces, prometer una nueva obra que no responden muchas veces a un plan nacional de desarrollo, que es una de las cosas que alguien le pidió en el camino, que tenemos que superar. Entonces, muchas veces, debo decir que son obras reclamadas por la comunidad y son obras reclamadas por años. Pero entonces tenemos que encontrar una solución entre un plan nacional de desarrollo y al mismo tiempo crear condiciones de vida más digna para la población, que tiene reclamos de carretera, que tiene reclamos de acera, que tiene reclamos de acueducto. Entonces hay que encontrar ese mecanismo, pero no puede ser la improvisación y la espontaneidad y mucho menos el coyunturalismo, que eso significa una reelección, que es lo que normalmente nos ha hecho mucho daño por muchas décadas en el país. Guillermo, hablemos de política interna, hablemos de Alianza País. Bueno, porque estamos hablando de política del principio, pero bien. Hablemos de Alianza País. ¿Cómo va Alianza? ¿Cómo va esa propuesta que se han planteado ustedes de crecimiento hacia afuera, de que nuevas personas se incorporen al partido? ¿Cómo va ese proceso? Va muy bien, porque es una campaña que venimos desarrollando en todo el territorio nacional a través de brigadas que tocan en los territorios, las comunidades, y vamos incorporando hombres y mujeres que aceptan afiliarse en Alianza País. Y eso ha supuesto para nosotros un crecimiento importante. Incluso ahora, precisamente aquí en la ciudad de Nueva York, estoy aquí porque una de las actividades centrales es el acto en el cual le vamos a dar bienvenida a un número importante de aliancistas que han aceptado, son aliancistas, de ciudadanos que han aceptado ser parte de Alianza País. Pero eso ha pasado
en San Francisco de Macorís, ha pasado en Santo Domingo Oeste, ha pasado en Santiago, ha pasado en el distrito, en las distintas circunscripciones, y ha pasado en La Vega. Es decir, venimos trabajando Proceso de crecimiento. en un proceso de fortalecimiento y crecimiento para que nuestra propuesta política también tenga una implantación en todo el territorio nacional. A esa gente que nos ve, Guillermo, dinos 5 puntos de la propuesta política que Alianza País le está planteando a la sociedad dominicana hoy. Bueno, yo te diría, yo te lo puedo resumir en tres cuestiones que para mí son básicas. En primer lugar, Alianza País cree, como decía, en un modelo de desarrollo productivo que fortalezca lo público. Esta parte es muy importante porque en países como los nuestros, sobre todo, solamente el fortalecimiento de lo público es lo que permite que pueda haber justicia social. Es decir, ¿quién es que puede garantizar la educación para todos y todas? ¿Quién es el que puede garantizar que haya un sistema de salud para todos? Precisamente fortaleciendo lo público. ¿Quién es el que no puede fortalecerlo? Cuando tú privatizas el derecho, que es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, aunque impulsa la producción, pero para concentrar la riqueza. Porque ahí la única intención es ganar dinero, Ganar no dinero, servir. y entonces está el derecho se pone en función del interés del capital solo, o del interés del inversionista. Entonces, nosotros decimos, hay que impulsar un modelo de desarrollo productivo donde se invierta, pero al mismo tiempo hay que fortalecer lo público, porque es la forma de nosotros garantizar que los derechos sociales y económicos se hagan realidad. La seguridad social, por ejemplo, que es un tema que tú tocabas ahorita. Nosotros propugnamos por una seguridad social que tenga un carácter público, en el sentido de que se garantice como un derecho fundamental del ciudadano. Esta demanda de sectores sociales dominicanos, específicamente los médicos, que establecen que hay que disolver las AFP, ¿qué te parece esta propuesta? Fíjate qué es lo que pasa. El fondo de pensiones en la República Dominicana, el fondo del riesgo de salud, que es cuando las personas enferman, etcétera, que son las ARS. Las ARS, correcto. Se conforma de un aporte que hace el trabajador y un aporte que hace el empleador. ¿Tú ves? Ahora, ese aporte que hace no va a un fondo para beneficiar al trabajador, va a una administradora. Y esa administradora es, como decimos, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Entonces, ¿qué resulta? Que en la administración del riesgo de salud, es decir, cuando tenemos una enfermedad, hay que dividir eso que tú aportaste y que empleó el empleador, hay que dividirlo hay que darle una parte a la administradora. Y entonces eso ha hecho que el seguro nuestro, de las ARS, tiene un catálogo. Y ahí te dicen de qué tú te puedes enfermar. Si te sales de esas enfermedades, te mueres. O de los químicos que tienen el medicamento que recetó el médico. O tú tienes que buscarlo por otra vía. Entonces, ¿de qué te sirve un seguro? Porque tú te puedes, bueno, si te da gripe, sí, está en el catálogo. Mira, el ciudadano que se enferma dice, mira qué suerte tuve, me saqué la lotería, me he enfermado de algo que está cubierto por la ARS. Pero no puede así, nadie elige porque se enferma, de qué se enferma. Entonces, eso no puede ser. Además de que el seguro no es opcional, es obligatorio. Entonces, no puede ser que haya un intermediario que sea el que determine de qué tú te puedes enfermar para cubrirte, porque si te enfermas de lo que está fuera del catálogo, te mueres. Y sobre todo que eso pase porque una parte de lo que el ciudadano, el trabajador aporta, el empleador aporta, se queda entonces un grupo que lo que hace es negocio. Y ahí detrás de eso está el sistema financiero, que son los que están haciendo grandes negocios. Igual pasa con el fondo de pensiones, que entonces resulta que lo mismo, se apropian, y no solamente que la proyección que se hace es que la pensión va a ser un porcentaje mucho menor que el monto que tú tienes hoy de salario. Es decir,
Hoy la persona tiene hoy 40 años y trabaja y tiene un salario de 50,000 pesos y vive pasando muchas crujías, como tú dices. Sí. Ahora bien, resulta que llega la pensión y entonces en vez de 50,000 la pensión va a ser 18,000 pesos. Pero resulta que ya esa persona tiene 70 años, cuando tal vez necesitaba, con mucho más razón, tener una pensión digna por su nueva condición de vida. Claro. Entonces, eso, ¿por qué? Porque de nuevo el derecho a una pensión se ha convertido en un negocio. Y ese sector, las AFP, administran ese fondo, pero no lo administran en favor del trabajador, lo administran en favor de obtener más ganancias. A costa de lo que sea. Entonces, no puede ser. Por eso nosotros decimos, tiene que haber un sistema público donde esos fondos, lo que esté de por medio, no sea las ganancias. Nosotros tenemos incluso un ejemplo que es muy bueno, que es SENASA. Que es el seguro del Estado. Que es el seguro del Estado, el Sistema Nacional de Salud. SENASA funciona, pero no está intervenido por el interés financiero, sino que es una administradora de salud y como el Estado no está buscando un beneficio, entonces puede cubrir. Incluso es solidario, porque no solamente cubre a los que aportan, sino también cubre otros sectores que no aportan por no solamente el contributivo, sino también el solidario. Entonces, es posible, eso es una demostración de que sí puede funcionar y lo hemos visto. ¿Qué pasó en Chile? Que fue de donde viene el modelo. Lo cerraron, pero pasó también en Bolivia y ha pasado en Perú y ha pasado, escuchamos recientemente a Petro, que también produjo una declaración de cómo no se trataba de un sistema realmente de asegurar la salud. Por eso entonces, fíjate, nuestro modelo es de desarrollo productivo y hay que garantizar, fortalecer lo público para que haya justicia social. Lo segundo nosotros queremos un modelo en que haya también una transformación del actual sistema de la democracia como funciona en la República Dominicana. Nosotros quisiéramos instituciones más participativas, porque este modelo que tenemos de democracia ha quedado atrapado en los representantes que debieran representar el interés de la población, tienen que estar sometidos al control de las comunidades que los eligen. A eso le llamamos una democracia participativa, claro. Una democracia donde haya un gobierno honesto, donde no haya corrupción, donde no haya impunidad, donde haya seguridad jurídica. Y que el oficial electo designado tenga que pasar cuentas como una norma. Y además incluso nosotros somos partidarios de la capacidad que hay que otorgarle a la población de revocación. Es decir, ¿por qué? Porque elegir un diputado, un senador, hasta un presidente de la República no puede ser un cheque en blanco. Tiene que ser algo en el cual usted tenga que rendir cuenta y el elector, el soberano, que es el pueblo, deba decirle periódicamente, sí, estamos de acuerdo con lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, rectifique. Y además de eso, para nosotros es vital también un eje fundamental de nuestra propuesta es la protección y defensa del medio ambiente. Porque si no protegemos el medio ambiente, no importa todo lo otro que hagamos, no habrá vida. Nosotros tenemos que salvar el planeta, pero como la República Dominicana no va a salvar el planeta, pero sí podemos salvar nuestra isla, nuestra parte. Y si cada uno hace su parte, terminamos salvándolo todo. Entonces, por eso, para nosotros, desarrollo productivo, con justicia social, democracia participativa y al mismo tiempo protección del medio ambiente, son tres ejes que en alguna medida engloban muchos otros factores, pero que son la médula de nuestra propuesta política para
hacer lo que llamamos un nuevo orden democrático que nos permita enderezar con justicia social, con democracia, la República Dominicana. Guillermo, es un placer estar contigo nuevamente. Yo quiero que tú sepas que estos programas están a las órdenes de Alianza País y de Guillermo Moreno. Inmediatamente tú llegues a Nueva York, ponte en contacto de inmediato, porque esta conversación hay que continuarla. Bueno, yo me imagino que además de estar a la orden para mí, también está la orden para Radamés, ¿verdad? Lo estamos valorando. Lo están valorando, está bien, pero valórenlo. No, siempre es un placer. Los hermanos de Alianza País son nuestros hermanos, han sido nuestros compañeros en la lucha, en la calle por décadas, y es un gran honor tenerte, hermano. Un gran honor. Para mí, estar en tu programa es un honor, y también reencontrarme contigo y compartir este momento que ha sido de mucho agrado, realmente ha sido un verdadero placer. Placer tenerte, y señores, la semana próxima seguimos con mucho más de Hechos y Opiniones.